está confirmado. El miércoles que viene, Cristina Kirchner se presenta en los tribunales de Comodoro Pi para quedar detenida. Esta mañana, los abogados de la expresidente, recién condenada por corrupción, oficializaron el pedido de detención domiciliaria. Hicieron una salvedad. Están pidiendo incluso la detención domiciliaria durante el tiempo que demande el trámite de resolución de esa medida, de esa forma de arresto. Incluso estuve leyendo un poco el escrito. Por un lado, se basan en las denominadas reglas de Mandela, pidiendo condiciones especiales para cada detenido según su situación, para garantizar un trato humanitario, y también advierten que si esto no se produjera, acudirían a la Corte Suprema. ¿Qué es lo que está buscando la defensa de Cristina Kirchner? Evitar que, aunque sea por unas horas, ella quede detenida en una alcaldía o sede policial. Ahora, ¿qué quiero contarles? Porque esto lo está resolviendo la justicia, es decir, está analizando este tema. Vamos a adelantar bastante información. Por un lado, que son dos vías las que trabajan esta cuestión. De un lado está el Tribunal Oral Federal 2, que es el que tiene que ejecutar la pena. Y por otro lado está la Fiscalía del doctor Diego Luciani, que también está ahora, en este momento, trabajando en un dictamen especial. Muy abarcativo. Quiero empezar con una información de estos minutos que tiene que ver con que el doctor Jorge Gorini, que preside el TOF 2, el Tribunal Oral Federal, suspendió la licencia que se iba a tomar. Acaba de suspender la licencia que se iba a tomar. Esto es una información urgente de ahora. Claro, él no imaginaba cuando programó una situación personal para la semana que viene que iba a coincidir con el desenlace de la causa vialidad. De manera tal que un viaje que tenía previsto lo acaba de suspender para estar presente en lo que son los hechos que van a acontecer la semana que viene y todas las resoluciones. Esto es información de ahora. Pero volviendo a la detención de Cristina Kirchner. Entonces ya descartamos que está confirmado que el miércoles se va a producir la detención. El miércoles Cristina queda presa. Esto está dentro del plazo de 5 días que le habían otorgado a la totalidad de los condenados. Hay otros condenados que también van a quedar presos el miércoles. El tribunal ahora está organizando lo que se llama la fase logística de las detenciones. Es muy fuerte hablar de todo esto, muy fuerte. Estamos hablando de una situación sin antecedentes porque se trata de una expresidente, 2 veces expresidente, que va a quedar presa por corrupta. ¿Qué es lo que me dicen las fuentes del tribunal? En el caso de la expresidente, va a llegar, va a quedar detenida en forma inmediata, y si tienen resuelta la prisión domiciliaria, se va a su casa. ¿Qué me estaban explicando las fuentes? Y acá lo que voy a referir tiene que ver con el pedido que está haciendo la defensa de Cristina Kirchner. Porque claro, hay cierta polémica pública, ya que algunas personas visualizan como un privilegio no estar preso en una unidad penitenciaria. Lo que me dicen las fuentes es: no deja de ser una pena privativa de la libertad. Se cumple en distintas sedes, pero esto no deja de ser una pena privativa de la libertad. En lugar de estar en una unidad penitenciaria, está en un domicilio particular que podrá ser más confortable, pero que también tendrá restricciones que el tribunal está decidiendo ahora y le va a imponer. O sea, esto es lo que no se sabe cómo va a ser. ¿Qué remarca el tribunal? Nosotros tenemos que decidir en función de la edad, de los derechos que le da la edad, que le da ser una expresidente y que también le da el hecho de haber sufrido un atentado. En estos 3 argumentos coinciden con puntos que está presentando el escrito de Cristina, de los abogados. También remarcan que no es tan fácil sobrellevar una prisión domiciliaria, no es tan fácil, que al principio puede verse como una situación de privilegio, pero que no deja ser el cumplimiento de una condena penal. En cuanto a las restricciones, porque yo pregunté qué restricciones son las que puede tener, el tribunal
empieza a analizar cuál va a ser el régimen de restricciones que va a tener Cristina Kirchner presa en su casa. Podemos adelantar que incluiría, vamos a adelantar lo que incluiría el régimen de detención domiciliaria de Cristina Kirchner según las fuentes a las que pudimos acceder. No permitirían visitas irrestrictas, ni que la casa se convirtiera en un lugar de reuniones permanentes. No permitirían nada que distorsione lo que significa estar cumpliendo una pena de prisión. A ver, estos días algunos recordaban el video de Milagro Sala con unas fiestas de cumpleaños dentro de su casa en momentos en que estaba, entre comillas, presa. Bueno, acá queda totalmente descartado ese tipo de movimiento de gente en una detención como la que se está planteando. Por lo demás, yo también pregunté qué pasaría si el trámite del arresto domiciliario no está concluido en el momento en que Cristina Kirchner queda detenida. Si en efecto la detención se produjera cuando todavía es una cuestión a resolver, en pocas horas probablemente, el tribunal no le encontraría mayor sentido hacer un traslado a una unidad penitenciaria transitorio. Me decía esta fuente, lo único que lograría eso es exacerbar el ánimo, más si es una decisión que casi es obvio que se va a resolver positivamente. De todas maneras, todavía no está resuelto el tema y lo va a conversar el tribunal. Yo les estoy diciendo lo que pude recabar como anticipo de cuáles son los lineamientos que van a analizar. En principio considerarían inconveniente mandarla, aunque sea unas horas, a una detención transitoria para luego dar marcha atrás por todo lo que eso significa en temas de traslado y sobre todo también que el jefe del tribunal se abocaría a buscar toda solución que sea lo menos escandalosa posible, que exacerbe lo menos posible los ánimos y me decían también que brinde seguridad en las calles. La fuente me decía, no queremos alimentar ningún ánimo en particular, sino asegurarnos de que la pena privativa de la libertad y la condena se ejecuten. Pero claro, acá se abre otra cuestión, porque ahora mismo, mientras yo les cuento esto a ustedes, el fiscal Diego Luciani y Sergio Mola están trabajando en su propia presentación de un régimen penitenciario domiciliario, con restricciones que van a presentar en un dictamen que se va a conocer a lo largo de este día. O sea, va a haber otro dictamen. El tribunal está trabajando por su lado y la fiscalía está trabajando por su lado. ¿Qué es lo seguro? Que el dictamen de Luciani va a ser mucho más duro que el del tribunal. Porque claro, ya sabemos que el Ministerio Público tiene que presentar siempre en cada ocasión, tiene casi la obligación de buscar la pena más restrictiva o más estricta posible. De hecho, ustedes ya saben que el fiscal Luciani había pedido una detención inmediata y el tribunal se la revoca, ¿no? El fiscal Luciani decía, no queremos un plazo de 5 días, tiene que ya estar ejecutándose la pena. Así las cosas, ¿de qué estamos hablando? En principio, el miércoles 18 de junio va a quedar presa Cristina Kirchner para cumplir su condena por la llamada causa vialidad. Hay otro procedimiento que ya se inició también en paralelo, que tiene que ver con el decomiso de los bienes. En ese sentido, se convocó en estas horas a peritos de la Corte Suprema, a los peritos tasadores de la Corte Suprema, que tienen que avanzar en la tasación y la pesquisa de los bienes. Nosotros intentamos que nos contaran de qué se trataba eso, pero las fuentes son totalmente herméticas en esta cuestión. Hay varios números, varias cifras en danza. Se habló o se pregunta en estas horas a cuánto va a ascender la cifra actualizada del decomiso. Eso es lo que va a establecer el grupo de peritos tasadores de la Corte. Algunos habían hecho un cálculo actualizando los números que ya se conocía de este proceso. Son números siderales, a ver, porque hay que actualizar
los números de los 80 y casi 86 mil millones de pesos a hoy. A algunos les da ese cálculo unos 500 millones de dólares. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los expertos. Por ahora también la pesquisa de la Fiscalía arma un legajo para ubicar los bienes de Cristina Kirchner tanto en materia de cuentas, de dinero y de propiedades para poder recuperar lo robado. Yo les decía, el número del que parten es 86 mil millones de pesos, pero tanto el tribunal como el fiscal están avanzando cada uno en la confección de un legajo. En el caso de Cristina Kirchner se trataría de unas 26 propiedades identificadas, muchas de las cuales, a ver, las casas que tiene ella en Río Gallegos, en el Calafate, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero también aparece la situación de que muchas de esas propiedades habían sido cedidas por la expresidente a sus hijos. Al parecer, esos bienes igualmente podrían ser alcanzados para el decomiso por parte de la justicia. Pero hay que esperar la confirmación. La última declaración patrimonial del expresidente es de unos 250 millones de pesos. Esto sería ínfimo en comparación de lo que estamos hablando, con lo que se está reclamando. Pero el caso más escandaloso en materia de lo que ya está incorporado al legajo no es el de Cristina, estamos hablando de los bienes en blanco, sino los bienes que ya se le cuentan, se le contabilizan a Lázaro Báez. Por lo menos hablamos de 40 propiedades en el AMBA y de unas 130 propiedades en la provincia de Santa Cruz. 130. Casas, hoteles, locales, cocheras, departamentos, hasta un club de fútbol. Pero acá viene. Entre 2010 y 2013, Báez tuvo un crecimiento patrimonial astronómico que en la causa muestra una evolución positiva del 12.000%. En el caso de Austral Construcciones del 50 y pico mil %. Miren, un porcentaje de miles de veces. Imagínense que estamos hablando, pero ahora les voy a dar el número más tremendo. En ese tiempo compró Lázaro Báez casi 1.500 bienes muebles e inmuebles. 1.500 bienes muebles e inmuebles por cientos de millones de dólares. Eso es lo que se va a tratar de recuperar. Y acá está la pregunta flotando. ¿Eran de él? ¿Eran de Néstor Kirchner? Obviamente la justicia ya condenó, la condena ya está. Acá se piensa que esas transferencias tienen obviamente una relación inescindible con su vínculo con los expresidentes. Implicancias políticas a esta hora. La expresidenta y la Cámpora insisten en el discurso de la proscripción para oponerse en rigor de verdad a lo que es una condena lisa y llana por corrupción, por miles de millones. ¿Qué es lo que busca Cristina? Busca que el día que ella se presente para quedar detenida la acompañen la CGT, los gobernadores. Pero a esta hora hay que ver si eso se concreta en presencias o en adhesiones. Ustedes habrán visto que las presencias aseguradas son las de los gremios kirchneristas más duros, pero que la CGT está como más, con un perfil más bajo. Bueno, la foto que se conoció ayer era la foto del tren fantasma, ¿no? De los que estaban ahí sentados. Pero sí, en efecto, coincidieron algunos que estaban distanciados. Moreno, Grabois, se sentaron con Massa, Mayans y el resto de la Cámpora. Es de esperarse unidad en el peronismo, una defensa cerrada en lo conceptual en cuanto a la detención de Cristina Kirchner, el argumento de la proscripción. No va a ser igual la forma de expresar esto a nivel actos políticos, presencias, pero hay algo que ya presenta divisiones, que ni siquiera la detención de Cristina Kirchner y esta aparente unidad pudo evitar. Hay una grieta que no se saldó
y que de hecho está profundizándose en esta hora, que es la grieta con el gobernador Kicillof, al que no lo llamaron a algunas reuniones de ayer. Sectores de la cámpora llegaron a creer que por lo que estaba pasando con Cristina Kirchner, él desandaría el famoso desdoblamiento que los había enojado. No va a pasar. La próxima batalla en lo político es una batalla también bien conocida y que tiene que ver con lo que va a pasar en las listas, con la lapicera. Ahí el sector más cristinista quiere que, dice acá, la unidad es solamente si Cristina es la líder y si Cristina decide todo y los demás se disciplinan. Incluso hasta ahora se está pensando en un cambio en el reglamento interno del Partido Justicialista para que Cristina lo pueda seguir presidiendo, porque en las condiciones en que está hoy no podría. Pero claro, el problema es que, ¿qué significa que Cristina sea la líder y tengan que obedecerle? ¿Que va a ir la cámpora encabezando las listas? Eso no lo va a aceptar nadie, ni Kicillof ni los intendentes. Y es claro que hasta ahora la estrategia de Cristina había sido imponer a la cámpora en las listas, aunque no fueran candidatos que obtienen un gran caudal de votos. Con Cristina en prisión domiciliaria va a tener el acompañamiento conceptual, pero es mucho más difícil que logre imponerse en esto y mucho más no pudiendo ser ella candidata. Porque uno de los argumentos de presión de Cristina era, miren que yo puedo ser candidata, yo tengo los votos. Y ahí empieza otro tema. Porque también en estas horas se evaluaba si Cristina iba a transferir su candidatura a su hijo. ¿Puede trasladar la intención de voto por el mero porte del apellido? Y no. Y no solo por los votantes, también por la pelea, la rivalidad expuesta entre Máximo Kirchner y el gobernador, Máximo Kirchner y los intendentes, que ya estaba todo roto ahí. Es más, algunos intendentes por lo bajo dicen, nosotros si es Máximo Kirchner armamos nuestras listas. El peronismo en general yo diría que tiene el desafío de, por un lado, mantener el apoyo conceptual, diplomáticamente hablando, porque es la líder del PJ y todo lo que ya sabemos, el sentimiento, pero no hay disposición para la total sumisión que espera Cristina. Y que buscan los camporistas, ¿no? Que son el sector que más rechazos genera en el peronismo. Háblese de la CGT más tradicional, de los intendentes, de los gobernadores. Nadie quiere saber nada con la cámpora. Y ahora otra vez quieren agarrarse de las faldas de Cristina para imponerse por esta nueva situación que ellos quieren insistir en que se trata de una proscripción. Tampoco tiene el visto bueno mayoritario lo que está pidiendo Grabois, que es como irse de la elección para generar de hecho una situación que escenifique la proscripción, no tener listas. ¿Qué se van a ir de las listas? Si quieren el poder, les gusta más el poder que el dulce de leche. Bueno, algunos dicen no, lo que Grabois está haciendo es utilizar un artificio público muy, muy rimbombante para capitalizar él a los votantes de Cristina o para tener sus propios lugares. El escenario de fin de ciclo, del que están hablando ya muchos analistas, incluye la dificultad que tendrían los planes de la defensa de Cristina Kirchner a nivel internacional. Lo ven muy complejo a eso. Hoy vamos a hablar, si Dios quiere, con alguien que nos va a hablar de cuáles son esos caminos jurídicos internacionales y qué podría pasar. También se espera, atención, definiciones que no van a ser tan inmediatas, pero que tienen mucha incidencia. Habrán visto que todo lo que estoy contándoles es información. Prácticamente todo lo que les estoy contando es información. Se vienen definiciones que no son inmediatas, pero que van a ocurrir a lo largo de estos meses que vienen, que tienen que ver con las fechas de los otros juicios orales que involucran a Cristina Kirchner. Cuadernos de la corrupción, está muy complicada también en ese caso, muy complicada.
Otesur Los Sauces, ahí también está complicado su hijo, está imputado, Máximo Kirchner, y pacto con Irán. Imagínense hoy, cuando decimos pacto con Irán, cómo se resignifica todo, ¿no? Imagínense ustedes hoy Argentina aliada a Irán. Qué delirio todo, ¿no? Qué delirio todo. Un caso particularmente delicado, más si uno tiene en cuenta todo lo que está ocurriendo hoy en el escenario internacional. Sé que Agustín también tiene información sobre el tema Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a tener enseguida una comunicación que también tiene que ver con lo que puede pasar en las instancias jurídicas internacionales. Todo esto es información en desarrollo y esperamos novedades a lo largo de este programa y a lo largo de toda la tarde y toda la jornada, porque el Tribunal Oral Federal y la Fiscalía del doctor Luciani están trabajando en dictámenes y decisiones concretas sobre qué régimen penitenciario va a tener que cumplir Cristina Kirchner, que este miércoles va presa. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vuelta.